Compañeras y compañeros, amigos y amigas, estamos en la sexta versión de Coloquio Generacional, una conversación necesaria. Estamos en el mes de mayo. Muchas cosas han pasado en mayo, pero nosotros nos vamos a referir a un hito histórico fundamental, el Día del Trabajo, la conmemoración del Día de la Clase Trabajadora. Nos vamos a acordar de los mártires de Chicago, nos vamos a acordar de la encíclica Rerum Novarum, que exaltó el tema de la situación de los trabajadores en el mundo. Nos acordaremos también de situaciones tan lamentables como la matanza de la Escuela Santa María en 1907, del fortalecimiento de las organizaciones sindicales, obreras en Chile. Nos vamos a acordar de distintos primeros de mayo, los primeros de mayo que se fortalecieron el movimiento social. También vamos a acordar los primeros de mayo de la época de la Unidad Popular, los primeros de mayo de la dictadura. El primero de mayo que se desarrolló en Chile fue en la catedral con el recordado cardenal Silva Enríquez. Y bueno, todos los otros primeros de mayo. Así que esta versión de Coloquio Generacional lo vamos a dedicar a este importante hito internacional, no solamente para Chile, Latinoamérica, sino para todo el mundo. Este primero de mayo está muy vigente en estos momentos, sobre todo pensando en mantener los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y fortalecer dichos derechos en una situación muy difícil que vive el mundo. Lo primero que vamos a hacer, y te invitamos, un video que explica en forma muy, pero muy resumida lo que significa el primero de mayo, sobre los mártires de Chicago, sobre el movimiento sindical y sobre los desafíos que deberían mantenerse en estos momentos en el mundo del año 2025, en este nuevo siglo. Así que te invitamos a ver el video, a ti, a los compañeros del sector público y a todos los que nos están escuchando. Así que revisemos este video, este importante video, que yo creo que te va a recordar algunas cuestiones que tú has aprendido en tu vida. Ahí va el video.
Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarles la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Bueno, compañeros, ¿qué le pareció la canción dedicada al Día del Trabajo? Nos pareció muy importante. Y ahora vamos a iniciar el coloquio, el diálogo con un compañero importante dentro del movimiento sindical chileno. Nos referimos al compañero Eric Campo, que es un dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Te saludamos en primer lugar, compañero. Muchas gracias por la invitación. Segunda vez acá en la radio La NEF. Me parece una tremenda iniciativa de comunicación sindical lo que aquí se está haciendo, así que muchas gracias por esta importante invitación. Qué bueno. Tú sabes que estás aquí en la casa de Clotario Bles, que bregó por la unidad de los trabajadores. Tú sabes que también estás en la casa de Tugaber Jiménez, nuestro mártir, que obviamente también bregó por la unidad de los trabajadores. Queremos hacerte la primera pregunta que tiene que ver con la historia. Yo sé que tú eres, además de ser dirigente, obviamente eres profesor de historia. Sí. La primera pregunta que quiero hacer, ¿por qué sigue siendo importante la conmemoración del 1 de mayo, sobre todo en estos tiempos tan conmocionados, no solamente para Chile, para América Latina y obviamente para el mundo, compañero? Mira, voy a partir por una casuística. El otro día, el jueves de hace 2 semanas, estaba en Valdivia. En Valdivia. En el INECAP, esperando una actividad sindical para... Y me llamó mucho la atención que 2 muchachos que no tenían más de 20 años, una pareja, un joven, una joven, y le decía, oye, mi amor, qué bueno que el 1 de mayo es feriado, podríamos hacer algo. Entonces yo dije, chuta, que 2 jóvenes no sepan, primero, que es el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Claro. Segundo, que no es feriado, habla de los tiempos que estamos viviendo, que es, yo diría, un periodo en crisis, pero que está muy caracterizado por una palabra muy difícil, que se dice deshistorización de la vida. O sea, la gente pierde la memoria, pierde el sentido estratégico del existir, y por lo tanto todo pierde significado. Claro. Y una labor principal que tenemos que hacer las y los dirigentes sindicales es devolverle significado al 1 de mayo. Muchos creemos que todo el mundo sabe que es el Día del Trabajador. Claro. Y la trabajadora, muchos le dicen el Día del Trabajo. Bueno, hay una disputa bien interesante que dar desde el sindicalismo y bueno, yo no sé, tú me preguntaste cuál era el sentido histórico. Yo creo que lo primero del sentido histórico es ese, ¿no? Que es el día en que los trabajadores y las trabajadoras conmemoran un día de dignidad. Yo, como hice la tarea, traje para acá y estuve averiguando. Qué bueno, ¿no? Te felicitamos. Entonces, mira, estuve averiguando que en Chicago y varias ciudades muy importantes de Estados Unidos, previo al 1868 hubo muchas huelgas. Eso también ocurrió en Chile al finales del 1800, inicios del siglo XX, con el ciclo de matanzas en Chile, la matanza de la Plaza Colón, la matanza de la Escuela Santa María, la matanza de la huelga de la carne, bueno, varias matanzas como respuesta del Estado a las demandas de los trabajadores. En Estados Unidos ocurrió previo a esto, antes de la segunda revolución industrial, también hubo muchas huelgas. Y el presidente Andrew Johnson, en 1968, armó esto de la ley
Ingersol, que era una ley que establecía las 8 horas de trabajo. Entonces habían tantas huelgas, pero eso fue en 1868, pero en 1886, 86. todavía, es decir, casi 22 años después, todavía no se aplicaban las 8 horas para la mayoría de los trabajadores en Estados Unidos. Y los sindicatos, con una federación que agrupaba a Canadá y también a Estados Unidos, dicen, miren, ¿saben qué? 1 de mayo de 1886, todo el mundo va a trabajar 8 horas, quiera o no el empleador. Así es, pues. Bueno, eso, algunas empresas, igual que con las 40 horas, claro, voluntariamente adscribieron a la ley y otras no. Y una de las que no adscribió a la ley fue precisamente esta empresa High Market. Entonces, un 4 de mayo, los trabajadores de High Market llevan 3 días en huelga y hubo una represión, sobre todo contra los sindicalistas anarquistas, y ahí murieron 8 sindicalistas anarquistas, y por lo tanto, desde 1886 es el inicio, o de alguna manera, la acción que detona que se empiece a conmemorar el 1 de mayo. Lo paradójico de esto es que el primer país que establece como Día del Trabajador el 1 de mayo fue Francia en 1889, es decir, 3 años después. Porque, por otras razones históricas, Estados Unidos ya conmemoraba el Day Labour, el Día del Trabajador, lo conmemora con un hecho anterior a 1886 y no conmemora el 1 de mayo como todos nosotros. El primer lunes de cada septiembre ellos conmemoran el 1 de mayo. Entonces, cuando estamos conmemorando el 1 de mayo, lo que estamos conmemorando es la represión de los trabajadores de High Market, de 8 sindicalistas, pero que además estaban luchando por una cuestión muy del presente, si esa es la gracia de la historia. Que al igual que en el presente estaban luchando por rebaja de jornada laboral. Claro, y existía, me acuerdo yo, el panfleto más importante, 8 horas de trabajo, así es. 8 horas para dormir y 8 horas para... 8 horas para trabajar, 8 horas de descanso y 8 horas para vivir. Claro, y mira, queremos acordarnos de lo siguiente, parece que no tiene nada que ver. Murió el Papa Francisco y en 1891 la Rerum Novarum, que reconoce la situación social, los problemas sociales que enfrenta la misma iglesia, que en esos momentos todavía conservadora, pero reconoce la situación. Pero quiero preguntarte ya... Pero mira lo que estamos hablando, solo para cerrar ese punto. Estamos hablando de rebaja jornada laboral. Estamos hablando de la Rerum Novarum, que hablaba de los problemas de justicia social y distribución de la riqueza, que el Papa Francisco criticó hasta el último, ¿no? Con su crítica al neoliberalismo. Más de 100 años después, seguimos debatiendo respecto a los mismos temas. Así es. Y si tú trajeras la Rerum Novarum a cualquier programa político de cualquier partido político en Chile, te criticarían de marxista, de comunista y leninista. Exacto. Y por eso quiero preguntarte ahora, ¿cuál crees tú que siguen siendo los grandes problemas que enfrenta la clase trabajadora, los trabajadores, los pensionados, etcétera, etcétera, en el mundo, en Latinoamérica, obviamente, en nuestro país? Yo creo que en el mundo, y esto ha quedado muy claro, hay más bien una resistencia respecto de lo que se logró ganar desde los consensos de posguerra del 45 hasta ahora, es decir, hay una resistencia para que no se siga reduciendo el derecho a huelga, el derecho a sindicalización y el derecho a negociación colectiva, que son los 3 pilares del trabajo decente. Claro que sí. Esa es una cuestión fundamental de plena vigencia. El problema es que en el caso chileno, además estamos un escalón más abajo, producto del plan de José Piñera, que fragmentó el movimiento sindical, más de 14.000 organizaciones sindicales en Chile, le quitó derecho a huelga ramal, es decir, solo se negocia en la empresa, debilitó el rol de la huelga en Chile y despolitizó los sindicatos. Yo diría que lo fundamental hoy día es recuperar poder sindical a través de la negociación colectiva por rama. Eso no puede depender de un gobierno, de un partido necesariamente que se envíe el proyecto de ley, tiene que depender del poder de la clase trabajadora en Chile. Y lo segundo, muy importante a propósito de la Rerum Novarum, la necesidad de un salario que sirva para vivir, salario vital. Hay que iniciar un debate sobre el salario vital, que no es un debate solo de Chile, es un debate del mundo, es un debate que pone al centro la diferencia entre el salario mínimo, que con suerte en Chile sirve para subsistencia, con suerte, el 40% de los pobres trabaja, por lo tanto tenemos que girar hacia la concepción de un salario que resuelva necesidades básicas, que le dé decencia a la convivencia familiar.
ayer o antes de ayer, en buena hora, Ya. un candidato de la ultraderecha como José Antonio Kast pone el debate de la natalidad en Chile y dice: le voy a dar $1.000.000 Claro, sí, lo por escuchamos. cada cabro chico. Me parece interesante porque pone un Claro. debate. Bueno, yo le digo a José Antonio Kast, démosle a ese cabro chico no solo $1.000.000, démosle derecho a vivir decentemente, con salud gratis, con educación gratis, no solo gratis, de calidad, y también con un Claro. trabajo decente, que todo aquel que trabaje en lo que sea, Claro. sepa que a fin de mes va a llegar. Claro, sí. Entonces es un debate bien interesante que plantea el candidato a la ultraderecha. Pero Eric, quiero preguntarte lo siguiente, tenemos que ser súper críticos. Lamentablemente en el mundo la vorágine, esta verdadera azonada de la ultraderecha se está manifestando en países tan como Suecia, como Austria, en todos lados. ¿Cuál crees que son los desafíos frente a esa azonada de la ultraderecha y el conservadurismo político en el mundo? Yo diría que lo primero es que el progresismo, la izquierda, la centroizquierda, póngale el nombre que quiera, de alguna manera abandonó en el relato, en su narrativa, en sus sueños, en sus proyectos, los problemas concretos de la clase trabajadora. El wokismo, dices tú. Es que no quiero hablar así porque es un concepto que utiliza mucho la ultraderecha y lo ha manoseado. Pero es evidente que la izquierda más bien fue en una búsqueda frenética de otras identidades y dejó de lado a las clases populares, dejó de lado sus carencias en materia de salario, sus problemas en materia de desigualdad territorial, de transporte público, de seguridad, es decir, los problemas de la clase trabajadora que conviven, que interseccionan también con los problemas de clase, de género, de raza. Esa es una primera cuestión. Lo segundo es que los países democráticos, los países progresistas, levantaron a las clases más bajas, los sacaron de la pobreza, pero despolitizaron ese proceso. Exacto. Entonces, una izquierda que no le habla a los sectores popular, más políticas públicas que promueven la despolitización, eso sumado va a dar que es terreno fértil para los avances de las ideas fáciles a problemas complejos, como por ejemplo el problema de la migración, que es un problema complejo, mundial. La ultraderecha le pone una solución fácil, comillas fácil, porque son muy complejas, le pone una zanja. Y nuestros relatos tienen que ir a combatir los problemas de la clase popular, retomar ese contacto, porque además, no es, a diferencia de la derecha, no es que estemos nosotros acá y la clase popular allá, nosotros somos parte de la clase popular. Somos parte componente, nuestras historias, nuestras vidas, nuestros familiares, todo está vinculado a los problemas de la clase trabajadora, que es diversa, que es compleja, que no tiene unidad. Bueno, ese es el desafío histórico que tenemos. Por lo tanto, yo creo que el futuro, a diferencia del miedo que nos quiere instalar la ultraderecha, nosotros tenemos que poner esperanza, alegría y otorgarle perspectiva de cambio a la gente. También hay que empezar a hablar así. ¿Qué sueño le proponemos hoy día a la gente desde la izquierda? Perfecto. ¿Qué mundo lo invitamos a soñar? Una derivada de todo esto, que a lo mejor parece que no tiene nada que ver. ¿Qué te parece la amenaza, que puede ser oportunidad también, de la inteligencia artificial? En la CUT y en la NEF hemos hecho algunos encuentros sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece ese tema en el mundo que uno escucha a Elon Musk, a Bill Gates, a Kurzweil, que hablan sobre una situación un poco difícil de este tema relacionado con la situación del trabajo en el mundo? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, la automatización, la digitalización de los procesos es parte de cómo el gran capital, estoy hablando de los dueños del mundo, transforman su manera de producir para aumentar sus tasas de ganancia. Per se es malo la inteligencia artificial, no en la medida que sirva para vivir mejor, en la medida que nos dé más tiempo para tener nuestras 8 horas de descanso, nuestras 8 horas para vivir y nuestras 8 horas de trabajo. El problema es que lo que vemos es que cuando en los procesos productivos se incorpora la IA, se incorpora la automatización, se incorpora la digitalización, lo que tiende a mostrar la evidencia histórica es que los trabajos se precarizan las vidas. Mira, hay una aplicación que se llama Mobility, creo, voy a decirla bien, que es una aplicación del grupo Falabella que se usa para contratar gente, se llama Flexit.cl. Usted ingresa sus datos ahí y usted puede tener contratos por hora, por día, es decir, claro, podríamos tener una aplicación para saber cuándo voy a trabajar,
pero que eso fuera de la mano con mis vacaciones, con mi tiempo libre. No, esta es una aplicación que intenta derechamente uberizar tus tiempos, pero además sin derechos, sin contratos, sin posibilidades de asociarse. ¿Cuál es el problema de esto? Que el trabajo no es un insumo más de la cadena productiva. El trabajo tiene, esto también lo dijo Larraín Novaru, tiene una función social. El trabajo habilita para ser un país democrático, para que las comunidades y las sociedades convivan de manera armoniosa. Si no hay un trabajo decente, si no hay repartija del dinero de manera equitativa o al menos con menos niveles de desigualdad, lo que no hay es paz social. Lo que no hay es paz social. Entonces, Chile ya sabe de esto, el mundo sabe de esto, y por lo tanto creemos que para que exista paz social, para que exista felicidad, tiene que haber más democracia, con sindicatos, con trabajo decente y por supuesto con buenos salarios. Muy bien. Mira, los compañeros nos están escuchando acá, los compañeros sobre todo del sector público, los pensionados, los trabajadores que ya están jubilando algunos en forma precaria. Queremos agradecerte que estés con nosotros y queremos pedirte que nos dé un saludo, sobre todo en la conmemoración del 1 de mayo, que me imagino vamos a estar todos presentes ahí por Alameda y en las distintas ciudades del país. Compañeros. Bueno, yo quiero invitar a los compañeros, a las compañeras del sector público, particularmente de la ANEF, los quiero invitar para que este 1 de mayo marchen en todos los puntos de convocatoria que hay a lo largo y ancho del país, a los compañeros y compañeras de Santiago a las 10 de la mañana. Yo sé que es un día feriado, pero levantémonos temprano, traigamos mate, café, nos juntamos frente a la CUT y marchamos hasta el GAM en una marcha que yo sé va a ser de fiesta, va a ser de alegría, va a ser con nuestros familiares, porque queremos reivindicar derecho a negociación colectiva ramal y salario vital para ser felices y para enfrentar la desigualdad económica en nuestro país. Agradecemos a Eric y además después de esto vamos a escuchar otra canción porque tenemos una pausa musical. Muy bien. Y la pausa musical vamos a escuchar un tema dedicado también a los trabajadores, a las trabajadoras y a todo nuestro pueblo. Bueno, compañeros, te lo agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. No es la primera vez que estás con nosotros y no va a ser la última. Qué bueno. Así que, Eli, que estén muy bien. Perfecto. Y nos vemos en Alameda, en las Alamedas. Nos vemos a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana pasado o viene un tiempo más, la historia que he escuchado
Bueno, estimados compañeros, hemos terminado este programa. Ha sido un programa interesantísimo dedicado al tema del 1 de mayo. Nos hemos acordado de este gran hito histórico universal y también hemos tenido una entrevista con un dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Así que yo creemos que tenemos que decir misión cumplida con este programa, con este coloquio, con este diálogo, estando con ustedes. Lo único que tengo que decirles es que estén en las movilizaciones del 1 de mayo. Estaremos en Alameda junto a la Central Unitaria de Trabajadores y, por supuesto, a nuestra organización, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Así que síganos en este programa, sigamos en las marchas y nos vemos próximamente en este coloquio generacional, una conversación necesaria. Saludos a todos y todos.